Muy buenas noches. En este momento nos encontramos con Catalina Valencia Duque, Natalia Valderrama Vidarte, con Celis Janet Martínez Jiménez y yo, que soy María Cristina Henao. Eh, el día de hoy, pues, vamos a hacer un video para comunidad, contextos sociales de la fase 3 de análisis del grupo 409002. Muy buenas noches, compañeras, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a darle entonces paso a nuestra discusión de las preguntas del foro. En este caso vamos a comenzar con la compañera Catalina Valencia con el primer interrogante que es, ¿qué significa poder en la comunidad y qué tipo de poderes existen? Buenas noches, gracias compañera. Bueno, el poder en la comunidad no es como un verbo, un objeto estático que se posee, sino que es un proceso dinámico y relacional que se construye y se negocia constantemente en las interacciones sociales. Esto lo definió Serrano, García y López Sánchez en 1994 y lo retomó Maritza Montero en el 2003, pues está presente en todas las esferas de la vida, la familia, el trabajo, la pareja, y puede manifestarse tanto de forma negativa en opresión y desigualdad como positivamente en la transformación social. Montero también dice que en cuanto a la psicología comunitaria, busca trasladar siempre el poder y el control a la propia comunidad. ¿Sí? Su objetivo es que los miembros, incluidos, digamos, en grupos de cualquier comunidad, ya sea que se genere por saberes, por habilidades o porque se organicen colectivamente en torno a un objetivo, la idea es que ellos se conviertan agentes de su propio cambio y esto les da poder que a nivel comunitario se llama empoderamiento. Entonces, según, digamos, French Raven, citados también por Maritza Montero, ellos definieron unos tipos de poder, ¿sí? Hay poder de recompensa, que es como la capacidad de premiar y aprobar conductas, generando pues como obediencia a través de recompensas o beneficios. También está el poder coercitivo, que se basa como en la capacidad de imponer castigos o amenazas para forzar comportamientos. Es típico de, por ejemplo, instituciones como la policía, el ejército, el sistema judicial. Está el poder legítimo que proviene de una autoridad socialmente reconocida, ¿no? Como los padres, los maestros, funcionarios, que tienen como derechos de dirigir, de exigir, ¿cierto? Ciertas conductas o normas. También está el poder referente que surge de la identificación y la admiración hacia una persona, ¿no? Y por ende, pues obedecemos por el deseo de agradar o parecerse a quien los percibimos como modelos de influencia. También está el tema del poder de experto que deriva del conocimiento o la competencia técnica de alguna persona en algún área, ¿no? Entonces esto genera respeto y credibilidad, por ejemplo, cuando le tenemos respeto al poder de un médico, ¿no? O un especialista en un tema. Y también está el poder informativo, que se relaciona con la capacidad de controlar y difundir información, influyendo en las decisiones o percepciones de los demás. También de Crispini, citado por Ibáñez en 1980 y retomado por Montero, Maritza Montero en el 2003, citó otros tipos de poder, como el poder reactivo, que busca generar ciertas reacciones o comportamientos sin necesidad de coerción directa. Está también el poder de impedir o obstaculizar, que se ejerce al bloquear o retardar o limitar acciones, así como por ejemplo muchas veces ocurre en la burocracia. Y está el poder persuasivo, que se apoya pues en argumentos o razonamientos que inducen a aceptar la voluntad de quien lo representa. Entonces, en este sentido, el poder no se entiende como dominación, sino como esa capacidad compartida de decidir, actuar y transformar la realidad. ¿Sí? Lo que implica pues romper con la visión con la visión de poder donde unos mandan y otros obedecen. ¿Sí? Maritza Montero rescata que todos los tipos de poder, al reconocer todos los tipos de poder, se construye desde la colaboración, la participación y la autogestión de cada persona que pertenece a una comunidad. ¿Opinan que Compañera les... Catalina, te hago Sí. una pregunta. Por ejemplo, entonces, con el poder no estaríamos hablando de control o no estaríamos hablando de control sobre el otro. Bueno, pues realmente sí, depende del tipo de poder, se puede ejercer un control.
como por ejemplo el tema del coercitivo, ¿no? Que es como el tema de imponer castigos o amenazas. Ahí se está pues controlando un comportamiento, ¿no? O la policía que genera control sobre cierta área. Gracias, Mm, compañera. Bueno, compañera, muy buena explicación. Yo agregaría que entender el poder como algo racional, como algo relacional y compartido es clave para el empoderamiento comunitario cuando las personas reconocen que el poder no se posee, sino que se ejercita colectivamente, se abren espacios para la participación y la toma de decisiones conjuntas. Es decir, el poder se convierte en una herramienta para transformar y no para dominar. Qué bien, sí. Sí, me parece muy positivo lo que está diciendo, porque es la otra forma de poder que de pronto no se percibe, porque casi siempre cuando hablamos de poder, pues uno pensaría en los que están sobre el otro, como en esa pirámide, y estamos hablando de un poder que generaría es como posibilidades a esa comunidad para que pueda tener acceso a muchas cosas, ¿no? Sí, así es. Así es. Bueno, compañera, de acuerdo a la explicación que acabas de realizar sobre las distintas formas de poder y cómo se manifiestan en las relaciones sociales, yo considero que el poder comunitario se fortalece cuando se comparte. No se trata de dominar, sino de construir decisiones conjuntas y generar cambios desde la cooperación. Es un poder con otros que impulsa la organización y el compromiso colectivo. Sí, muchas gracias, compañera. Sí, realmente, pues cuando ya se habla de poder comunitario, nos alejamos de esa idea de dominación un poco en el que unos mandan y otros obedecen, sino que ya es como una capacidad compartida, como decía Celi, realmente es poder decidir entre varios, actuar, transformar la realidad, pues a través de la colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Catalina. Gracias, Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Valderrama. Mi pregunta es, ¿qué significa empoderamiento de una comunidad? Y existen diferentes diferencias con el fortalecimiento. Bueno, el empoderamiento comunitario es un proceso colectivo, psicosocial y político mediante el cual las personas desarrollan capacidades para actuar juntas, tomar decisiones y transformar sus condiciones de vida. No se trata solo de adquirir recursos o habilidades, sino de tomar conciencia del poder, organizarse y generar cambios sociales justos y equitativos. Este proceso tiene tres dimensiones: intrapersonal, interracional y comportamental. El intrapersonal, desarrollo de confianza, autonomía y control personal. Cuando hablamos de interracional, se refiere a la comprensión crítica del entorno y del poder. Y la parte comportamental es una acción colectiva y una organización comunitaria. El fortalecimiento, en cambio, se centra más en mejorar recursos, estructuras o capacidades, pero sin necesariamente cuestionar las desigualdades del poder. Mientras que el fortalecimiento puede ser técnico o institucional, el empoderamiento es crítico, transformador y emancipador. En resumen, fortalecer es mejorar lo que ya existe. Empoderar es transformar la realidad para alcanzar justicia, equidad y autonomía colectiva. En conclusión, el empoderamiento comunitario busca que las personas tomen control de sus vidas y sus territorios desde la acción colectiva, promoviendo una ciudadanía activa y transformadora más allá del simple fortalecimiento técnico. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Sí, realmente, pues yo quiero complementar que realmente también en el empoderamiento, el conocimiento tiene un papel bastante fundamental en todos esos procesos, porque cuando una persona o una comunidad comienzan a cuestionar como su realidad y a comprender las causas de lo que les ocurre, ese conocimiento se convierte en poder de transformar su vida a nivel comunitario. Este UCAR 2012, el autor UCAR, dice que este proceso se llama movilización de la conciencia o concientización y señala que surge cuando se recuperan las historias personales y colectivas, permitiendo mirar el pasado desde una nueva comprensión crítica. Entonces, hablando de empoderamiento, realmente el conocimiento libera, porque deja de verse como la realidad de algo natural o inmutable y se empieza a entender que se puede cambiar.
Entonces también se convierte en fortalecimiento. ¿Por qué? Porque se da como esa capacidad adquirida para actuar, ¿no? Con más autonomía y más confianza según la historia de las personas. Yo Así es. pienso, Natalia, que el empoderamiento definitivamente en una comunidad es muy significativo porque es permitirle que ella misma genere sus acciones y que no pase como cuando llegan muchas personas a una comunidad a intentar hacer acciones que que si no se empoderan, pues entonces finalmente cuando las personas se vayan, pues no van a continuar realizando el trabajo. Y ahí es donde está, yo creo que esa diferencia, porque entonces en ese caso lo que hacen es fortalecer de pronto esa comunidad para que realice algunos cambios, genere acciones, pero cuando ya no está ese profesional o esa persona que está ya generando ese rol como de acompañamiento, pues finalmente la comunidad se dispersa y no va a continuar realizando o adquiriendo esa meta o ese fin que tiene. Realmente cuando la comunidad está empoderada, no necesita de esa otra persona o ese acompañamiento, en este caso de nosotros como en el rol de psicólogos sociales comunitarios, para que lo realice. Yo creo que Así esa es. sería como la diferencia. Sí, recordemos que ese empoderamiento, digamos, que permite alcanzar como la liberación y el desarrollo humano integral para digamos, superar esas condiciones de exclusión a través de valores como la autonomía, el autocuidado, la solidaridad, la justicia social. Sí, es cierto. Em, Así es. Mencionabas también que el empoderamiento va más allá de la institución de poder, que implica sobre todo una construcción colectiva de sentido, donde las personas se conviertan en protagonistas del cambio. Que esto va a lograr, o esto se logra cuando las comunidades se apropian de su historia, como mencionabas ahorita, que fortalecen su identidad y transforman las condiciones estructurales que limitan su desarrollo a través de un proceso de conciencia crítica y de acción colectiva. Muchas gracias, compañera Natalia. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Bueno, esa es la mía y es, ¿cuáles son los niveles del empoderamiento que se pueden presentar? Eh, Dentro de las lecturas que realicé, pues Rappaport y Zimmerman nos hablaba de que existen tres niveles de empoderamiento, que en este caso pues son el individual, el organizacional y el comunitario. Nos hace pues como una relación de cada uno y nos dice pues que ese empoderamiento individual hace parte pues de las capacidades que tienen las personas pues para influir en sí mismas, pero también para influir en otras personas. De igual manera esa relación que tienen con su mundo, pero las destrezas que puedan generar a nivel analítico, también pues nos habla de ese componente cognitivo, en el cual pues cuando hablamos de lo cognitivo hablamos de esa capacidad de reflexión y análisis y de cómo observan ese contexto de una manera de pronto un poco más crítica. Pues sabemos que finalmente en una comunidad es la constitución o la construcción de muchos individuos, ¿cierto? Y finalmente, pues cada uno va a hacer de ella también pues un conjunto de cosas. A nivel organizacional, pues nos hablaba Zimmerman de la organización pues empoderadora, que eran las organizaciones pues que proveían oportunidades y en las cuales pues también ejercían como un tipo de control sobre sus vidas. Y en ese nivel organizacional nos hablaba también de la capacidad de la adquisición de poder, pues en este caso la compañera pues yo creo que ya nos hizo la mención de cuáles eran como esos tipos de poder y de cómo podrían promover pues la inclusión y el desarrollo pues de habilidades colectivas para incidir en ese entorno. También nos hablaba pues entonces de ese nivel comunitario en el cual nos hablaba de los procesos pues de liderazgo compartido y los procesos pues de capacitación de sus miembros. Nos hablaba de lo comunitario pues entonces lo que tenía que ver en el empoderamiento frente a las mismas creencias, a unos escenarios comunitarios pues como compartidos, donde tuvieran unos ambientes que fueran como muy semejantes en los cuales pudieran lograr eh, ese poder o, o esa organización para el desarrollo pues, de sus objetivos o de sus metas a nivel colectivo, pero también a nivel personal. No sé si de pronto tienen alguna duda o inquietud. Compañera No, María, estos niveles del empoderamiento individual, organizacional y comunitario, digamos que no son procesos aislados, sino que se retroalimentan
Por ejemplo, una persona empoderada puede fortalecer una organización y una organización empoderada puede inspirar cambios comunitarios. Es como un ciclo continuo de transformación y de aprendizaje colectivo. Estoy de Co- acuerdo con la clasificación, Sí, sino que a veces en la práctica el empoderamiento como que no avanza equilibrada y muchas veces se trabaja el nivel individual, o sea, por ejemplo, en talleres de autoestima, de liderazgo, digamos que no se logra pasar a lo organizacional, sino a lo comunitario, sino que hay como un desafío para que ese empoderamiento no se quede en lo personal, sino que se traduzca como en algo colectivo, algo estructural. correcto, compañera, eso es muy cierto, porque sabemos que igual dentro de los contextos comunitarios, pues hay personas con mayores capacidades, capacidades, por ejemplo, de liderazgo, capacidades de pronto, incluso cognitivamente más que otros, y eso también puede generar que en algunos momentos se torne como un empoderamiento más individual y que se olvide los objetivos o los fines por los cuales están también esas otras personas ahí. Finalmente, entonces no va a haber no va a haber un empoderamiento más comunitario, ¿cierto? Lograr de pronto también que esas organizaciones se consoliden, se construyan, que miren, que adquieran poder, también es otro, yo creo que otro desafío que se debe de tener. Cuando, yo creo que cuando se logra pasar al organizacional, ya definitivamente lo comunitario va a fluir realmente solo. Es que yo creo, chicas, que el empoderamiento no es algo que ocurra de manera aislada en cada nivel, sino que es un proceso como sistémico, donde los factores individuales como la autoeficacia o la conciencia crítica que cada persona vaya desarrollando se conectan con los factores comunitarios en cuanto a la participación o el apoyo. Digamos que si alguien tiene una idea porque tuvo conciencia de eso, entonces cómo la comenta, cómo se apoyan las personas para llevar a cabo esa idea. Entonces, yo creo que también funciona como una dinámica recíproca, ¿sí? Donde cada nivel influye en los otros y se van retroalimentando constantemente, porque eso es lo que hacen cuando hay alguna transformación colectiva, pues todos aportan, cuando se hace, por ejemplo, un mapa de sueños donde todos tienen ideas, donde miran qué se puede mejorar o cambiar. Entonces, yo creo que es un proceso dinámico, sistémico. Es cierto. Comparto comparto lo que dice Cata, cierto que los no funcionan de manera aislada, sino que se retroalimentan constantemente. Ser una persona empoderada contribuye al fortalecimiento de su organización y a su vez una comunidad parte de la potencia individual. Entonces, esta relación dinámica permite construir procesos de cambios sostenibles. El seguimiento personal, la acción colectiva y la estructura comunitaria se integran para promover la autonomía, la participación y el desarrollo humano con sentido social. Sí, compañera, eso sí es muy cierto. Igual, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, teniendo en cuenta pues que la quinta participante no se encuentra. No sé si de pronto eh, decimos o comentamos un poquito frente a esta pregunta. ¿Cuáles son las características del desarrollo de una comunidad? Yo, el desarrollo de una comunidad sea cuando las personas que la integran digamos, esas personas se organizan y trabajan juntas pues para mejorar como esa calidad de vida, ¿sí? En donde de pronto eso implica una participación activa, solidaridad, la autogestión, en donde los miembros, cada uno como que identifican sus necesidades y asimismo pues se buscan esas soluciones colectivas. Una comunidad se desarrolla prácticamente por tener pues su identidad propia, una igualdad de oportunidades, la educación, un trabajo en equipo y pues la sostenibilidad, ¿sí? Pienso yo, ¿no? Sí, miren que Maritza Montero, pues ella proponía algo que me parece pues siempre que es una gran característica de todas las comunidades y es el sentido de pertenencia, que es lo que hablas, o sea, de que los miembros se reconocen como parte de un nosotros, de un colectivo y se identifican con el grupo y lo consideran también significativo para sus vidas. Por ejemplo, pues como el hecho de por ejemplo, la comunidad LGTBI, pues se creó esa comunidad para tener sentido de pertenencia a un colectivo, ¿no? Porque el resto, pues, de seres humanos no, cuando empiezan a ver algo anormal o algo que es diferente, pues entonces por eso se crean estos colectivos, para que las personas tengan sentido de pertenencia en algo, porque si, digamos, fuera normal, no se crearían esas comunidades, sino que sería normal. También pienso que pues las características del desarrollo de una comunidad se dan cuando hay
digamos, un pensamiento o una idea que nos une en común. Puede ser porque es una creencia o porque es una característica, como usted lo decía, de pronto porque es la comunidad LGTBIQ y más, entonces, pues todos están con su propia filosofía, su modo de vida, o como por ejemplo cuando hay un grupo de mujeres empoderadas para fortalecer, no sé, un espacio o un territorio frente a la prevención de las violencias, las mujeres campesinas que también se han unido en comunidades y que pues lo que las identifica a ellas es ser eso, precisamente mujeres, ser campesinas. Entonces yo creo que sí hay una característica y es que no les sabría decir como la palabra, de pronto, Sentido de pertenencia, sí, sentido de se definen pertenencia o también como por un identidad. objetivo. Así es, así es. Otra Sí. característica bastante interesante es el tema de la memoria y la reconstrucción del tejido social en base pues como a contextos, por ejemplo, de violencia, como decías, mujeres campesinas que tal vez han sufrido contextos de violencia por el conflicto armado, pues entonces a veces crean grupos para hacer como este tema de la memoria histórica y cómo eso tiene un papel fundamental en la sanación colectiva y pues la reconstrucción del tejido social, entonces cómo recuperar la confianza y sanar pues tantas cosas que se viven a través de contextos de violencia. Bueno, según Montero, pues habla y dice que el desarrollo de una comunidad se caracteriza por la participación activa y organizada de sus miembros, quienes reconocen sus capacidades y recursos para transformar su entorno. Y entonces esas características o eso implica, o ese desarrollo implica un proceso de autogestión, de solidaridad y de empoderamiento colectivo donde las personas asumen un papel protagónico en la toma de las decisiones y en la búsqueda del bienestar común. Y también, pues, además, se orienta como hacia un cambio social y sostenible. Bueno, muchas gracias. Yo creo que entonces ya podemos pasar a la siguiente pregunta. Buenas noches, mi nombre es Luis Martín, entonces voy a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que las comunidades pueden llegar a generar transformaciones en su entorno? Bueno, este tema es muy importante porque nos invita a pensar en el poder colectivo, ¿cierto? Que tienen las personas cuando se organizan, dialogan y actúan juntas para cambiar sus realidades. Algunos autores como Marisa Montero, Musitu, Huelga, Sánchez, nos muestran que el cambio social no empieza desde arriba, sino desde la comunidad misma cuando ésta se reconoce así como protagonista de su propio desarrollo. Entonces, todo proceso de cambio comunitario comienza con la conciencia colectiva. Entonces, Montero nos explica que las personas empiezan a transformar su entorno cuando comprenden que las situaciones que viven, la falta de recursos, la desigualdad o la exclusión, no son naturales ni permanentes, sino que pueden cambiar. Entonces, cuando una comunidad se da cuenta de esto, deja de ver los problemas como algo individual, entonces comienza a entenderlo como parte de una realidad compartida. Entonces, ese momento es clave, las personas empiezan a unirse, empiezan a dialogar, a escucharse y construir una visión en común sobre lo que quieren transformar. Entonces, la conciencia colectiva se convierte en la chispa que enciende el cambio social. Entonces, esa conciencia necesita traducirse en acción y poder real de transformación. Entonces, aquí entra el concepto de empoderamiento comunitario, que según Silva, Martínez y Sánchez, es un proceso mediante el cual las personas adquieren control sobre sus vidas, desarrollan habilidades, fortalecen su autonomía y aprenden a participar en las decisiones que los afectan. Entonces no se trata solo de poder político o económico, sino que también del poder simbólico y psicológico. El poder de creer que se puede transformar la realidad. Entonces cuando una comunidad se empodera, se organiza, confían en sí mismas y actúan con autonomía. Entonces ya no depende de que otros resuelvan sus problemas, sino que construyen sus soluciones.
Entonces, ese empoderamiento colectivo que permite avanzar a desarrollo. Entonces, este desarrollo comunitario, según Musito y Bulga, entonces se entiende que es un proceso basado en la cooperación, la solidaridad y la participación activa. Entonces, en esta etapa, la comunidad pasa de la reflexión a la acción. Crea entonces proyectos, impulsa actividades, mejora su entorno físico y social y fortalece los lazos de identidad y de pertenencia. Así entonces cada pequeño logro, una huerta comunitaria, una red de apoyo, una escuela mejorada, entonces se convierte en una transformación significativa, no solo del espacio, sino de la forma en que las personas se relacionan y construyen esperanza. Entonces, finalmente, Sánchez propone que el poder debe entenderse como algo constructivo y compartido. Entonces, las transformaciones más profundas ocurren cuando el poder circula entre los miembros de la comunidad, cuando se multiplica en lugar de concentrarse. Entonces, de esa manera, o de esa forma, las comunidades se fortalecen en red, construyen liderazgo colectivo y desarrollan un sentido compartido de responsabilidad por su entorno. Entonces, la transformación entonces no es un hecho puntual, sino un proceso constante de diálogo, de reflexión y de acción, en el que la comunidad aprende, se adapta y crece mientras redefine su propia historia o su propia realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eili. Muchas gracias, Eili. Yo estoy muy de acuerdo con usted, definitivamente, pues cuando hablamos de transformaciones quiere decir que es algo que tiene un cambio constante. De hecho, también una parte me acordé de Paulo Freire cuando hablaba acerca pues de su filosofía de la liberación y esa conciencia crítica. Entonces, cómo esa conciencia crítica es importante que la tengan cuando la comunidad se da cuenta también de cuáles son esas problemáticas, pero no se quedan ahí, sino que buscan esa solución, ¿cierto? Y se liberan también de pronto de esos yugos en los cuales puedan estar teniendo en ese momento. Sí, así es. Lo que pasa es que muchas veces hay comunidades que también tienden a volver realidades cosas normales. Entonces Montero también habla de que hay que desnaturalizar muchas veces las realidades. Por ejemplo, cuestionar, como decía Celi, y dejar de aceptar como naturales condiciones de desigualdad o de opresión o de violencia. ¿Cuántas veces, pues, lo digo yo por experiencia propia, crecí en un barrio de Medellín donde habían tiroteos y crecí pensando que eso era normal. Entonces, ese proceso de concientización es una herramienta fundamental que rompe con el status quo y revela pues ese carácter socialmente construido a base de experiencias que hay que primero pues problematizar y ser conscientes de que esa es una realidad que no es una realidad sana y que se debe transformar o cambiar. Totalmente de acuerdo con lo que mencionamos. Yo pienso que las transformaciones en el entorno no ocurren solo por la organización, sino que también cuando la comunidad logra como de apropiarse de su propio poder, es decir, cuando deja de depender de actores externos y empieza a tomar decisiones por sí misma. Ahí es donde el empoderamiento se diferencia del simple fortalecimiento y no solo mejora capacidades, sino que cambia relaciones de poder. Sí, de acuerdo, compañera. De acuerdo. Bueno, compañeras, yo creo que pues ya damos en este momento por finalizado el espacio. Así es. Muchas Sí, gracias. Se da por finalizado el diálogo y el debate sobre las preguntas. Así Gracias. es, gracias. gracias.